buen hábito de salud mental. 1 de cada 4 personas padecen o van a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Estaba la muerte aquí conmigo y me decía que una de las formas de salir de aquello era quitarte la vida. Sufro de angustia y ansiedad desde segundo de la ESO. Que nos rodeemos de gente sanota, que tengamos buenos vínculos. ¿Qué es la felicidad? Son momentos, son estados concretos, son emociones y momentos que nos hacen felices. Tiene que estar en la vida tanto como la tristeza. Oye, este miedo le dejamos que ocupe todo el espacio mental, Claro. Nos paraliza. Tenemos una enfermedad, una demencia, un Alzheimer, la personalidad cambia radicalmente. Pues bueno, ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Velas Birras, un sitio donde aprendemos de grandes experiencias. Y el día de hoy venimos con un episodio, un podcast bastante recargado. Y el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que creo que actualmente es bastante importante. El día de hoy vamos a tratar sobre varios temas de salud mental, varios temas de psicología, de cómo nosotros tenemos que tratar nuestra mente, tratar nuestras cabezas, tratar como nuestros día a día en referencia a la salud mental. Y para eso me contacté con un gabinete de psicología de aquí de Madrid, que la verdad me pareció muy interesante, con bastante experiencia, y justo ya estuve hablando antes de cámaras con ellos, y la verdad que súper bien. Así que quiero presentar al gabinete de Hanna Psicología un poquito. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy Araceli Moreno, psicóloga sanitaria, y hace unos años, bueno, por presentarme un poquito, formamos este gabinete de psicología. Es verdad que somos varias compañeras, hoy estamos 2 en representación y trabajamos pues con bastante población, ya pueda ser pues eso, adolescentes, jóvenes, que es súper importante ahora tratar el tema de salud mental, que está muy en auge, y bueno, también adultos, parejas, o sea, Claro. es algo que toca muchos ámbitos de nuestra vida. Así que nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias, por favor. Si te puedes Encantada. presentar. Yo soy Isabel Santes Mases, psicóloga sanitaria y trabajo con Araceli y el resto del equipo en Hanna. Tengo la suerte de estar hoy aquí con vosotros, compartir este ratito, así que, pues oye, encantada de tratar estos temas y ver en qué medida podemos aportar. Un primer tema, mira, el otro día estaba yo viendo TikTok y viendo Facebook un poco, los reels y videos que salen, y un tema que, bueno, a mí en mi familia, por ejemplo, le han tocado bastante el tema del cortisol, de la hormona, que es algo que a mí me parece que actualmente es muy importante y que de cierta manera como que también te puede afectar mucho en tu vida, digamos. Entonces quiero tratar un poco de ese tema que es del cortisol, cómo se puede manejar esto, todo este tipo de cosas. Sí, además que es que se habla ahora mucho, ¿no?, del cortisol, de las hormonas en general, luego también hablaremos de otras. El cortisol es la hormona que se segrega cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés. Claro. O de ansiedad. O sea, el cortisol es bueno. En unas cantidades justas nos ayuda corporal y mentalmente a enfrentarnos. Por ejemplo, hace que recordemos más cosas, que nos preparemos para posibles dolores, a la inflamación y a la energía. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un examen, si no tuviésemos esta hormona, por ponerlo de ejemplo, a los 10 minutos estaríamos baldados o estaríamos dormidos y no podríamos enfrentarnos, ¿no?, a estas situaciones. Entonces es fundamental. Luego diferenciar un poco, porque esta hormona también está en la ansiedad. Hay que diferenciar estrés y ansiedad. Estrés al final es un estado más bien corporal y es temporal, y luego la ansiedad sí que sería una emoción pues cuando al final percibimos que hay algo peligroso en nuestro día a día. Entonces es fundamental primero separarlo y luego que si vemos que esta situación de estrés, que podemos notarla, o sea, identificarla, ¿no?, en el cuerpo o en los pensamientos o en el comportamiento, por separarlo, la podamos manejar de una manera pues óptima. O sea, digamos que es como una hormona que te regula de cierta manera tu estado de estrés, de enfrentar al miedo y todo esto. Justo, sí, o sea, prepara el cuerpo, por eso le manda, digamos, energía a las extremidades, o sea, cosas así al corazón para que lata más fuerte y que podamos enfrentarnos a estas situaciones. Es que es necesaria en su Y por ejemplo, digamos, si estás en una situación en la que estás, digamos, todos los días con estrés, todos los días, esa hormona puede llegar como que, digamos, de cierta manera como desequilibrarse y que provoque el que tú ya no tengas control sobre tu miedo, que estés todo el día como que estresado, que actualmente yo he visto mucha gente que pasa todos los días como que, y si me pasa esto, y si como ese miedo constante a no saber qué vaya a pasar, no saber cómo controlar
como que tu propio día a día, es porque se desequilibre, porque ya no tiene un retorno, o sí puedes volver a controlarlo. Sí que puedes volver a controlarlo y a manejarlo, si no estaríamos perdidos todos. Sí que es verdad que es muy bueno identificarlo. Claro. Es que si no identificamos y vamos pues como pollo sin cabeza por la vida, es esto, al final lo que hace es que el cortisol se acumula en el cuerpo y empieza ya a afectar de manera negativa. Claro. Pues eso, al final no dormimos bien, estamos súper cansados, tenemos un montón de pensamientos, o sea, como mucho ruido mental. Entonces es fundamental, primero, identificarlo en el cuerpo y en la mente, o sea, pensamientos, lo que tú decías, ¿no? Como más distorsionados. Sí. Y luego, es que ya aquí entraríamos como eso, ¿no? El trabajo más corporal y emocional, gestión de emociones, relajación, muchas cosas. Y saber qué es lo que nos estresa, ¿no? Que al final Claro, las cosas... detectar. Claro, o sea, las cosas más cotidianas, los atascos por la mañana, el tener que ir a clase y luego tener actividades y no sé qué, lo social estresa bastante, necesitamos mucha energía. Sí. Eso. Ahora que todo está tan... Tienes que verte bien para que el mundo y todo esto es estresante. Es estresante el mundo, entonces hay que tomar un poco de perspectiva, efectivamente, sí. ¿Cuál es tu opinión acerca del cortisol como hormona que te como que controla? A ver, el cortisol es uno de los componentes neuroquímicos, ¿no? Que está en todo este entramado, pero quizá es algo también mucho más amplio, ¿no? O sea, es la hormona que más se observa, es uno de los parámetros que cuando hacemos un análisis se identifica antes, pero al final todo esto es un equilibrio a nivel bioquímico mucho más complejo, ¿no? Quizá es el valor en el que nos solemos fijar siempre. Y el que puede estar dándote alguna información, ¿no? De cómo estás reaccionando, pero luego la relación, lo vamos a ver a lo largo de los temas que vayan saliendo hoy, siempre es bidireccional, ¿no? Los hábitos más la biología constantemente están influyéndose o sea, van conectados, digamos. Sí. Eso es. ¿Cómo actualmente, digamos, está muy... Yo le digo de moda porque veo que todo el mundo publica la depresión, que me siento mal, que no quiero vivir, que esto, que el otro... ¿Cómo puedes llegar a un estado de depresión y cómo puedes salir de él? O sea, imagino que debe ser complicado, pero ¿cómo haces esa transición de llegar a un estado de depresión y cómo salir de él? ¿Y cómo puedes tú detectar que este estado de depresión no es solo como hoy me siento mal porque, yo qué sé, me salió mal un partido de fútbol? ¿Y cómo salir de él y detectar que sí es depresión? Vale, bueno, es que el tema de la depresión es bastante complejo, o sea, las causas por las que podamos tener una depresión son múltiples, o sea, un poco también lo que estaba diciendo Isa, justo, hay factores, por una parte, ahora diferenciar entre tristeza, lo que estabas un poco diciendo, y depresión, que no es lo mismo, tendemos a decir, hoy estoy deprimido, pero no es eso, hay factores biológicos que podamos tener, y ahí hablamos de otra hormona, de la serotonina, que podamos tener bajos niveles de serotonina, que es esta hormona del bienestar, pueden ser genéticos, que nuestra familia haya tenido algún trastorno mental, tenemos más probabilidad de también padecer otro, no el mismo, puede ser otro, y luego están llamados los factores ambientales, que eso sí que podemos tener cierto, o sea, más control sobre ellos, que pueda ser pues que nos enfrentemos a situaciones estresantes, una pérdida, una ruptura, pues bueno, también que perdamos un partido, eso sea menor, ¿no? Pero, y que no tengamos factores psicológicos protectores, una baja autoestima, que no sepamos gestionar las emociones bien porque no nos han enseñado, que haya, puede ser causa o consecuencia, abuso de sustancias, o sea, eso también puede provocar, sí, hay millones de circunstancias que hacen que se vayan conformando una depresión. Aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el sistema educativo y, digamos, en las escuelas en general, universidades, bachilleratos, crees que es necesario que haya esa clase? Porque, por ejemplo, cuando yo entraba al colegio, cuando, digamos, me cambiaban de colegio, era como que me presentaba una persona que era el que te iba a guiar, que te iba a decir cómo son las cosas y todo, pero no necesariamente como que era una ayuda psicológica, digamos, ¿no? Te decía, pues mira, si necesitas alguna cosa, si te sientes mal, puedes venir, te voy a ayudar, cualquier cosa, pero yo no sentía eso como, oye, me siento mal porque creo que hoy no quiero vivir o cosas así. ¿Crees que es necesario que se aplique o que se añade en el sistema educativo como una clase de cómo evitar depresión, cómo tienes que tratar esto?
Ajá, vale, justo hablas de algo muy frecuente que vemos también en terapia, ¿no? Y yo esto lo hablo mucho con las personas, de salimos del colegio sabiendo inglés, sabiendo Claro, matemáticas, sabiendo lenguaje, pero salimos nulos en hacer una entrevista de trabajo, en hablar de cómo total. nos encontramos, emociones, pensamientos, Ujú. con una serie de habilidades que también el propio Claro, sistema obviamente. educativo podría entrenar, ¿no? Entonces, fíjate, tú hablas de un modelo, de un tutor que en ese caso te identificabas en algunos aspectos, pero Claro, echabas de justo. menos quizá otros aspectos, ¿no? Claro, te faltaban. Ajá. Entonces, claro, sí sería interesante, como comentas, en el sistema educativo incorporar quizá un enfoque más global, ¿no? Más Ujú, allá de lo académico, más allá de lo estrictamente curricular. ujú. Entonces, esto podría ir de la mano pues, de un orientador que asumiera ciertos contenidos de psicoeducación, que hubiera quizá algunas materias o Claro, contenidos sí, sí, que te transversales ayuden. que abordaran de alguna manera el entrenamiento de este tipo de habilidades. ¿Y creen ustedes que, por ejemplo, por ejemplo, no sé si he llegado a ese punto de depresión, pero por ejemplo, eh, este verano estuve en Noruega, estuve, como decir, yo decía que vivía con Heidi y las ovejitas porque literal me fui como una montaña perdida en el monte. Y sí, este reto, me gusta ponerme retos a veces, esto lo hice también en el 2018 para 19, me fui a Londres y me fui casi un año a vivir solo. Ujú. Y sí había momentos en los que sentía como que me siento solo, no sé qué hacer, cosas así. Y eso de cierta manera como que me hacía repensar un montón de cosas. ¿Por qué crees que se deba a esto? O sea, cuando tú estás solo ponerte a sobrepensar todas las cosas de una manera que tú dices, ¿y qué hago aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué esto? Ujú. O sea, yo creo que no está mal, ¿eh? El hecho de pasar Sí. tiempo con, vamos como el equilibrio, que eso lo hablamos Ajá, mucho en terapia, el pasar tiempo solo, el conectar con uno mismo, lo claro. que quiere, lo que no quiere. Pero sí que es verdad que al final somos seres sociales y necesitamos Sí, estar como en convivencia, algo así. siempre tener una red de apoyo. Ujú, De hecho, es algo fundamental en cualquier problema emocional o trastorno mental, ujú. una buena red de apoyo, el Claro, poder conectar con alguien, no solo tener amigos, ¿no? Como números, claro, sino sí, sí, el sí. crear vínculos sanotes y que puedas hablar de estas cosas con alguien. Ujú. Porque muchas veces, si partimos de lo que dice Isa, ¿no? Que no tenemos esa enseñanza, incluso nuestras familias, ¿no? Sí, Tampoco han tenido esta enseñanza, el que podamos tener conversaciones con, contigo sí, mismo, contigo sí, sí, mismo sí. y con el resto Ujú. para poder, yo lo digo al contrario, o sea, que puedas tener otro punto de vista. Claro. Porque imagínate que tú tienes unos pensamientos más negativos y otra persona te pueda dar otro punto de vista y que digas, oye, pues mira, no me había planteado que a lo mejor no Claro, es que... exacto, que no existe solo Exactamente, eso, sí, sí, sí. eso es. Así que es fundamental. Me parece súper loco, por ejemplo, em, esa manera de sobrepensar al mismo tiempo, pero como que eso te lleva también como que a ver una parte de ti que no conocías, por ejemplo, a mí me llevó a sobrepensar cómo yo puedo adaptarme solo y que digamos que no tengo novia, pero después es como que en un tiempo tengo novia y no encajas de ese momento. Es como ¿Mm? que no sabes cómo volver a encajar las cosas con las que tú convivías. Me parece súper loco eso. Mm. Es que o sea, es muy curioso. O sea, ¿te refieres a que cuando estás en pareja Ujú. ya o sea, es diferente cómo Claro, poder pensar tú contigo mismo? exacto. Sí, Ah, sí, vale. sí. Sí, o sea, por eso decía que es importante como tener también ratitos a solas, incluso en Claro, pareja, y que tú puedas, me parece fenomenal además, que puedas reflexionar sobre las cosas, es verdad, de lo que quieres, lo que no quieres, si sientes un vacío, si y que luego la pareja te sume, ¿no? Pero que claro. podamos estar tanto Sí, sí, solos, sí, en pareja. tampoco de yo solo puedo con todo, eso no, por favor, pero sí tener como ambos espacios, Claro, es es fundamental. importante. Sí, 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 sí. ¿Cómo puedes llegar al punto de tener un trastorno alimenticio? Vale, o sea, esto es algo como también bastante, o sea, es diferente, ¿no? Dentro Ujú. de, como hablamos de la depresión, dentro Claro, de un trastorno, vemos una punta del iceberg que puede ser los síntomas, claro. pues pueden ser depresivos o puede ser, en este caso, de un TCA, de un trastorno alimenticio, que puede ser pérdida de peso, control en la Ujú. comida, pero luego debajo, o sea, lo que es el resto del iceberg, vemos que hay muchos problemas a nivel, pues también veíamos social, de Claro. autoestima, de perfeccionismo y que trabajamos casi más esos, ver de dónde viene, o sea, es multifactorial, Sí, 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 básicamente, total. que podemos tener eventos traumáticos, familias con muy poco apoyo, o sea, que nos apoyan poco, Ujú. y luego también la presión social, que ahora Ya. vemos, además los jóvenes, las redes sociales, Sí, está muy... bueno, Está full. encajar, claro, Está... encajar
en un canon estético, pues genera muchísima presión para ser aceptados al final. Sí. Entonces hay que tener, ahí empieza todo, o sea, es una de las causas por las Ya. que empieza. Y luego hay muchísimos factores, miedo al fracaso, esa necesidad de encajar. Y empezamos a tener control sobre lo que podemos, que una de las cosas más fáciles es la comida. Hay Claro, cosas que sí, no sí, podemos sí. tener control, esta es la incertidumbre. Pero, por ejemplo, ¿crees que, esta pregunta te la hago a ti, ¿crees que, por ejemplo, esa necesidad de encajar como que tú en la sociedad es como que porque te sientes solo, porque no te han dado como que ese suficiente apoyo o no has sentido como que no tengo a nadie a mi alrededor, me siento solo en la vida, no tengo nada y sientes la necesidad como que de ser alguien más para que la gente te acepte o a qué crees que se debe eso? Ujú. Sí, la pregunta quizá está reflejando, ¿no?, algo con lo que nos encontramos de manera habitual o que quizá Claro. hayan fomentado más las redes sociales con una constante Sí, exposición y mostrar simplemente determinados aspectos de nuestra claro. vida. Es cierto que esta soledad de la que hablas quizá tenga mucho que ver con el sentido de pertenencia, es decir, es algo Ok. intrínseco al ser humano. Todos necesitamos en cierta medida identificarnos, sentirnos reconocidos, Claro. sentir que pertenecemos al Ah, grupo. exacto. Y de ahí también a veces esta comparación. Es algo que sin querer surge de manera automática. Nos comparamos también muchas veces, pero porque aprendemos por observación. Claro, sí, O sea, sí, sí. aprendemos por ensayo y error, pero también aprendemos viendo lo que hacen los demás. No necesitamos Ok. pasar por todas las experiencias para saber hacer algo, ¿no?, o para Claro. aprender algo. Sí, sí, sí. Entonces quizá tenga que ver un poquito también más con esta manera de aprender y con motivaciones humanas básicas, ¿no?, como es la de identificarnos, sentirnos reconocidos, sentirnos Ok. parte del grupo. O sea, digamos que buscan esa aceptación social como para decir, de cierta manera, quiero ser aceptado porque me siento como que conectado con ese grupo con algunas cosas parecidas. Efectivamente. Ok. Sí. Ustedes, partiendo también de este tema, ¿creen que, a ver, por ejemplo, cuando con mis papás hablaba y toda la cosa y con mi familia, o sea, con mis tíos, ya gente muy mayor, antiguamente la depresión y todo este tipo de como que salud mental se trataba antes como que no, es que eres muy débil, que eres la generación de cristal, que todo esto se trataba como muy a la ligera. Ahora entiendo que obviamente pues le dan mucha importancia a esto. ¿Creen ustedes que actualmente existe realmente una generación de cristal o es que la gente sigue tomando mucho a la ligera y es como ven cualquier cosa como muy mala? Yo creo que es más eso que estabas diciendo, es más un mito, ¿no?, lo de la generación de cristal y que viene además de esas generaciones más antiguas, Claro. bueno, la de los padres y demás, que donde la psicología, la salud mental estaba súper estigmatizada. O sea, estaba muy mal visto hablar de Claro, era tengo como un que problema. loco, que ni sé qué. Efectivamente, Sí, 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 ir sí. al psicólogo era como algo gravísimo. Entonces, y casi la figura del psicólogo ni está, o sea, sí estaba, pero que no Sí, se sí. reconocía, era más la del psiquiatra, bueno, pastillas. ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que precisamente esta generación Claro. más joven, además que se enfrenta a problemas diferentes Sí, a la sí, sí, generación total. pasada, lo que hace es hablarlo más. O sea, Ok. está tratando esos problemas, los mismos problemas parecidos o diferentes, pero los afronta de otra manera. Y yo creo que realmente de manera más sana hablar de esto lo que va a hacer es que en vez de cargar esa frustración que tenían nuestros padres en las siguientes generaciones, lo que están haciendo es afrontarlo entre ellos, tener una mejor relación con con ellos mismos, Claro. con sus amigos, con un poco la sociedad y el mundo. Entonces yo creo que es justo eso, que hablan más y el mostrarse vulnerable todavía lamentablemente se ve como algo de debilidad, cuando es algo que todos vivimos y que lo afrontan de una manera mucho más sana. O sea, tenemos que ir por este camino. O sea, digamos, dirías que ir a un psicólogo ahora es como que algo más súper normal que antes. Sí, es más normal. Tampoco hay que tomarlo a la ligera. O sea, Claro, justo. no tenemos que ir al psicólogo por todo. No hace falta. Pero si estamos, o sea, si llevamos un tiempo sintiéndonos mal y que es normal, no nos han enseñado a afrontarlo, sí. O sea, que se vean más normal de, oye, pues igual que tengo una muela, me duele la boca Sí. o me duele la espalda, Claro, es porque como tal. que- Claro, pues también voy al psicólogo, ¿no? Y que Ya. no sea algo, no tenemos que estar muy grave, eso no, ¿eh? No tenemos que llegar a ese punto de estar muy grave para ir. A ver, volviendo al tema, un pequeño parón técnico. A ver, yo por ejemplo conozco mucha gente, a mí por ejemplo me gusta ayudar a dar consejos como que pequeños, yo tampoco soy un profesional, pero cosas que a mí me han servido como que experiencias que a mí me han servido y que he vivido yo y que he dicho como que, oye, mira, te digo esto, igual te puede servir. ¿Crees que cuando por ejemplo tú tratas de ayudar a la gente y la gente como que no acepta eso, se debe a que
como que no quiere salir de ahí o tiene miedo de saber qué pasa como que después de ese muro. Ajá, o sea, tú hablas de que en algunos momentos has querido compartir tu experiencia Sí, para servir de ejemplo, claro, modelo justo. hacia otra persona, ¿no? Y a ver si de Ujú. esta manera Claro, le ayuda un poquito. ilumina o le da cierta Justo. inspiración. Esto en muchos casos, pues oye, si la persona está abierta, Ujú. está en un momento más receptivo, Claro. puede ser bastante útil. Y en otras ocasiones nos ocurre a todos, ¿no? Que restringimos el foco de la atención, nos cerramos Vale. muchos, estamos también en ese estado de sobrepensar del que hablabas antes y nos cuesta más recibir a veces opiniones o comentarios ajenos, ¿no? Quizá esto también tiene mucho que ver con que a veces nos empeñamos en que el otro sienta o piense de una manera diferente, ¿no? Estamos Claro. validando, no le estamos dando permiso a pensar o a sentir de esa manera. Vale, y entonces en ese momento en que intentamos quizá trasladar nuestra experiencia, un punto de vista de una manera tan vehemente, lo que Claro. conseguimos precisamente es que el otro se cierre. Se cierre Ok. porque de alguna manera no le estamos dando permiso a Claro. que sienta o a que piense de esa manera, ¿no? Entonces quizá en estos momentos es más partir de, oye, todo esto es válido, puedes pensar, puedes Claro. sentir, puedes opinar o necesitar lo que te dé la gana. Ahora yo te voy a contar en este momento cómo hice yo, que me vino bien y quizá de esta manera sí promovemos un poco más el cambio, a que el otro se anime simplemente a probar algo de lo que no está del todo convencido, pero abrimos un poco una ventana. Mira, aquí quiero tocar justo un tema que me parece interesante. El tema, por ejemplo, cuando uno quiere emprender. Uno quiere, cuando, ahora que está muy de moda emprender, la gente quiere como que crear como que su propio negocio, digámoslo. Es como que no se atreve a dar ese paso por miedo a que vaya a pasar, por miedo a esto, por miedo al otro. ¿Cómo tú puedes, mejor dicho, cómo tú puedes llegar a tener una confianza como que suficiente en ti mismo para que de esta manera, si vas a dar ese paso, que no sea con tanto miedo, sino darlo directamente y entender que para tú como que lograr algo tienes que superar un miedo que obviamente pues va a estar en ti? ¿Cómo puedes llegar a una confianza como que digamos equilibrada en ti? Pues es justo lo que estabas diciendo al final, que es hacerlo con miedo muchas veces. O sea, habría millones de cosas, ¿no? Pero Claro. es normal tener inseguridades o lo que decíamos antes, ¿no? El miedo al fracaso, a que vaya mal. Es una probabilidad al final, o sea, Claro, una sí, sí, posibilidad. sí. Quiero decir, entonces sí que mientras tú tengas todo más o menos planteado, ¿no? Tengas la Claro. idea, la manera de hacerlo y demás, ese miedo... o sea, utilizarlo, porque eso es la gestión emocional, para Claro, que justo. te empuje un poco, Ya. hacerlo con miedo o con Ok. inseguridades. Todos tenemos inseguridades. Y aquí también es muy importante el apoyo. Es decir, si hay Claro. más, o sea, no digo a lo mejor emprender, pero si tienes cerca gente que te puede decir, oye, mira, pues yo lo que decías también, Sí. ¿no? Lo he hecho así, o venga, ánimo que si pasa esto tienes un plan B. Sí. Vale, eso es un poquito lo que decía. Sí, justo en línea con lo que dice Araceli, ella está hablando sobre todo, como antes ha comentado, de identificar, ¿no? ¿Qué emoción nos está frenando por aquí? Pues quizá lo que más pesa es el miedo, esa inseguridad, lo Ajá. identificamos y luego ¿qué hacemos con ella? Oye, este miedo le dejamos que ocupe todo el espacio mental, Claro. nos paraliza, o dejamos que este miedo a lo mejor nos lleve pues a anticiparnos, a plantearnos quizá objetivos más asequibles, ¿no? Cuando Claro. nos planteamos retos de este tipo, muchas veces ayuda el segmentarlos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir por escaloncitos, vamos a hacer Claro. reversible determinadas decisiones, quizá no hace falta hacer una gran inversión, quizá no hace falta llenarnos de gastos en un primer momento. ¿Cómo podemos hacer objetivos a corto plazo, asequibles, que nos vayan dando ciertos éxitos y garantías y nos animen a seguir, a ir subiendo Claro, sí, sí, sí. escalones? Sí, cuando por ejemplo, ¿cómo puedes superar? Yo creo que también puede entrar cómo superar el miedo al fracaso. O sea, el miedo al me pongo un objetivo, no lo logro conseguir, fracaso, ya hasta aquí llegué. Y eso creo que yo lo veo, por ejemplo, muchas veces actualmente. Mucha gente que dice, voy a conseguir esto, voy a hacer esto, un mes, 2 meses, no estoy consiguiendo nada, hasta luego, no quiero más, lo he hecho como que lo he hecho a la basura. ¿Cómo puedes como que superar ese miedo a fracasar? Vale, pues es un miedo además muy normal lo que decía Isa, ¿no? Aparte de plantearte los objetivos y Claro. irlos cumpliendo poco a poco, saber que eso tampoco te define. Muchas veces nos definimos por los objetivos, lo que Claro. logramos, lo que no logramos, que está fenomenal, pero no es lo único. No somos solo eso. Y si, oye, puede pasar, porque hay cosas que no podemos Claro. controlar, mientras, oye, lo tuyo más o menos esté controlado y vayas manejándolo y vayas pudiendo anticipar que pueda pasar cualquier cosa, no es todo lo que eres tú, ni Ok. eso al final va a significar que eres menos, que no has podido. De hecho, hay una metáfora, la del muro, ¿no? Un poco del éxito, que está lleno Ya. de ladrillos de fracaso. O sea, yo creo que no hay nadie no lo he que... escuchado. Pues es una metáfora muy bonita,
Que al final es eso, ¿no? Alguien Claro. que ha llegado al éxito, detrás de ese éxito hay muchísimos fracasos y muchísimos intentos. Entonces, eso es lo que es como más o menos hay que enfocarlo. Ya. Araceli habla de algo fundamental, ¿no? Que es el no identificarnos con lo que pensamos o Claro. lo que sentimos, lo que no nos define en este tipo de retos, ¿no? Una parte es ese planteamiento de objetivos. Algo que también hemos mencionado es la búsqueda de apoyos, la búsqueda de medios. Claro. Decir, o anticiparnos, Justo. con qué medios, con qué apoyos vamos a contar y entrenar habilidades, o sea, qué habilidades a lo mejor necesitamos poner en marcha Ya. antes de asumir un proyecto de este tipo y sobre todo algo que también hemos venido comentando e insisto porque me parece bastante fundamental en cualquier reto, ya sea Claro. el miedo al fracaso, ya sea otra situación que nos dé inseguridad, el exponernos, pero progresivamente. En la medida en que estos objetivos sean más cortitos y más asequibles, vamos a ir ganando seguridad, vamos a ir ganando motivación y vamos a tener mucho más conocimiento Claro. del camino que queremos trazar. ¿Creen ustedes que en todo esto también, por ejemplo, en cómo te sientes tú diariamente, las redes sociales afectan mucho? O sea, ¿crees que las redes sociales te condicionan a la sociedad? Tienes que hacer esto porque si no, no eres de esto. Tienes que hacer esto porque si no, no eres lo otro. Totalmente. También es que muestran lo que decíamos, ¿no? Como unos estándares de cómo tienes que ser para ser aceptado. O sea, Ya. volvemos también un Sí, poco sí, a lo mismo, sí. ¿no? A encajar. Y si no eres así, es que no mereces, no eres válido, Claro. básicamente. Entonces, claro que hay muchísima presión, hay que tener muchísimo cuidado con las cuentas que elegimos seguir, Ya. a qué divulgadores seguimos, a quién tenemos en nuestras redes. Es Sí, sí, sí. fundamental hacer un filtro ahí bastante potente porque sí que afecta. Sí, yo creo que sí, que cada vez hay más presión. Tenemos además mucho contacto con todo lo digital y con muchísimas redes sociales. Y sí que hay como, no todo el mundo, pero una presión, ¿no? Por ser física y también psicológicamente de una determinada forma para, para sentirse válido o para tener éxito o todas estas cosas que al final queremos conseguir. Ok. Y no tanto los valores y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al final con a quién seguimos, quién está en nuestras redes sociales, qué contenido compartimos o cuál, sobre todo, consumimos. Es Claro. fundamental. Hay que hacer un filtro ahí bastante potente y hablar entre nosotros, ¿no? De si vemos o detectamos un contenido más tóxico, pues intentar no seguirlo, no fomentarlo. Pero por ejemplo aquí yo he notado por ejemplo que hay gente que sigue como, a ver, yo personalmente creo que en Instagram, en redes sociales en general, tienes que seguir como que cuentas que te aporten, obviamente pues vas a seguir a tus amigos, que son las típicas cosas que voy, que esto, que lo otro, pero como que subir cosas que realmente te den valor, por ejemplo, yo ahorita quiero crear una marca personal en la que quiero seguir gente que se dedica al desarrollo, al emprendimiento, porque son temas de los cuales yo llevo aproximadamente 2 años metido un poco en este tema y me gustan, o sea, son cosas que realmente me llenan. Pero también, ¿crees que también es como que necesario como esa desconexión? Yo creo que se pueden seguir a ambas cuentas que te aporten, obviamente, claro. y unas un poquito más pues por Sí, ocio. cualquiera. Sí, lo único que sí que hay que tener mucho cuidado con la parte de los likes, de querer el me gusta a toda Claro, costa. sí, sí, sí. Claro, que al final subimos contenido o vemos contenido pues bastante más vacío, vamos a decir, Claro. simplemente para que nos den un me gusta. Pero eso es que también hay una base ahí, que no ha habido un refuerzo, una valoración de nosotros, que no nos han hecho, ¿no? Sí, Más sí, bien sí. un refuerzo hacia nuestra persona, hacia nuestros valores. Entonces tratamos de encajar de cualquier manera. Entonces, bueno, sí Vale, podemos sí. seguir cuentas más de ocio y tal, Claro. pero con un contenido más amable. Sí, sí, porque... sí, o sea, no tanto... Claro, no más de extremista, sí. exactamente que encajes en este canon de belleza, que controles así la comida o que tengas que hacer X cosas para conseguir dinero, ¿no? O el éxito, porque eso a veces no ocurre. Yo el reto, yo por ejemplo antes sí me encantaba estar en redes sociales y todo, y en Noruega el reto que hice fue estar una semana sin redes sociales. Claro, yo tenía, en el teléfono te pone la consumición como que semanal que tú tienes, y yo tenía casi 11 horas a la semana, o sea, para mí era una burralidad, claro. Sí. Y dije, voy a hacerme el reto de estar una semana lo mínimo que pueda, y estuve, o sea, creo que al día usaba media hora durante todo el día qué bueno. redes sociales, claro, y conseguí el reto de bajar de 10 horas a como 4 horas, y para mí fue qué wow, bueno. qué loco. Pero también me di cuenta como que no es tan difícil como vivir sin las redes sociales, o sea, no es tan difícil como vivir sin estar tan pegado al teléfono. O sea, por ejemplo, antes sí me gustaba estar todo el día con el teléfono y sé qué, y de ahí me di cuenta como que, oye,
hay más cosas en el mundo por hacer que no solo estar metido en el teléfono. O sea, bueno, ahora si no, Isa también puede comentar, porque aquí influye muchísimo la dopamina, que el clickbait que al final es una de la hormona que más favorece el aprendizaje. Total. Y que como al final lo estamos viendo en redes sociales, que es muy pasiva la información, o sea, nos dan muchísimos chutes de dopamina, es difícil darse cuenta o salir. Una vez sales, pues es más fácil, efectivamente. Pero bueno, a lo mejor Isa también, eso justo. Pues justo con lo que estás comentando, o sea, la dopamina está dentro del circuito de todo el sistema de recompensa, y las redes sociales precisamente están diseñadas para esto, están diseñadas para que las usemos, para dar refuerzo positivo de una manera más o menos constante, ¿no? Porque recibimos atención, porque recibimos justo la información que necesitamos, porque recibimos reconocimiento social. Es decir, todo este refuerzo positivo de una manera regular hace que queramos usarlas, aumenta nuestra motivación, ¿no? Entonces ahí nos hace como estar metidos todo el día en ellas. Eso es. Entonces ahí, claro, está esta cuestión de los límites que tú mismo comentabas, que Araceli ha comentado, y el cómo también podemos elegir, aunque hay una parte que se nos escapa, ¿no? Porque el diseño de la aplicación, de lo que es la red, no es algo que podamos elegir, pero sí podemos elegir luego el uso que hacemos, ¿no? La finalidad de esta conducta. A ver, yo quiero hacerles una pregunta aquí que me parece interesante. ¿Cómo creen ustedes que se le puede dar no esa restricción, sino de decir como que debería haber una manera, yo personalmente creo que debería haber una edad en la que, por ejemplo, no tengas como teléfono, redes sociales, o si eres pequeño para que tú puedas como que te puedan llamar y todo, desde los 15 años me invento, que tú desde esa edad puedas tener redes sociales. ¿Creen ustedes que debería haber una así o no? Sí, yo creo que debería haber bastante límites ahí en función de la edad, porque el cerebro todavía no está desarrollado para que podamos decidir conscientemente qué vemos, qué no vemos, y sobre todo con la parte de la dopamina. O sea, justo eso, ¿no? Que un chaval, un niño, no es consciente de que está recibiendo ahí todo el rato el refuerzo del circuito del placer y la recompensa. Claro. Y además tampoco ayuda mucho que los padres no tengan ningún tipo de conciliación, porque al final es muy fácil, ¿no? Pongo el móvil y te cuida, lo tiene entretenido. Entonces ya no solo, que no quiero culparles por eso mismo, ¿no? Es que no tengo tiempo, entonces yo sé que así van a estar entretenidos y es un problemón, Y en este sentido, justo, ¿no? El limitar o el poner restricciones según la edad encaja porque la atención, para bien o para mal, es limitada. Claro. Es decir, nuestra atención no es infinita. Entonces, en el momento en el que estamos dando atención a esta parcela, o estamos metidos en las redes, estamos dejando de dar atención a otros aspectos de la vida, ¿no? Nos dejamos de relacionar, no fomentamos a lo mejor otras actividades de ocio, desconectamos del entorno en el que estamos en ese momento, ¿no? Entonces dejamos de desarrollarnos en otras muchas parcelas, dejamos de fomentar a lo mejor creatividad, otro tipo de aprendizajes que son completamente necesarios en este nivel de desarrollo. Ahora de aquí también quiero tocar, por ejemplo, lo que provoca este estrés de las redes sociales, de que ahora todo el mundo quiere vivir de las redes sociales, quiero estar subiendo contenido, que me vean, que esto, que el otro, como que esa aceptación. ¿Crees que eso también te puede llevar como a un ser dependiente? O sea, yo creo que sí, que te puede llevar a ser dependiente y tienes que estar muy, muy al loro como hacías tú, ¿no? En controlar las horas que lo usamos, el objetivo, o sea, por qué queremos estar en redes, qué queremos subir y si nos está afectando o no, porque luego, claro, ahí también muchas veces como este sistema de recompensa no nos dan me gusta y al final es como una pescadilla que se muerde la cola y no solo eso, sino la parte mala de los haters, de los comentarios y tal, a lo que también se tienen que enfrentar. Lo que pasa es que nos venden, yo creo que un poco que es fácil, que ganas mucho dinero y luego, bueno, las cosas no siempre son así. Tienes que tener, son diferentes y tienes que tener, yo creo que una base emocional y igual de apoyo y de gestión emocional bastante importante para que no te arrastre. Y no te arrastre o no te hunda, ¿no? Si te comentan cosas no tan buenas. ¿Cómo, por ejemplo, tú cómo recomendarías a alguien tener esa gestión emocional de que te llegue un hate o que te diga eres lo peor, ojalá te pase esto? ¿Cómo le dirías, mira, esto lo puedes tratar de esta manera o de esta otra?
O sea, el que alguien se exponga a un comentario de este tipo, una crítica, un ataque más bien, porque muchas veces no estamos hablando de críticas constructivas o de comentarios que al otro le permitan mejorar, sino de comentarios que se hacen para dañar, para denigrar a la otra persona. En este sentido, a la hora de gestionar o abordar comunicaciones de este tipo, yo optaría más directamente por extinguir, ¿no? O sea, extinguir es un término que usamos en psicología, que es retirar atención. En la medida que retiramos la atención a personas de este tipo, o a comentarios de este tipo, mejor dicho, hacemos menos probables que estos comentarios se repitan, ¿no? Entonces, es verdad que el cuerpo lo primero que nos va a pedir es responder, defendernos, pero quizá llega un momento en el que a lo mejor es mejor frenar y no entrar en este tipo de juegos, ¿no? En este tipo de enredos. Pero ¿y crees que es fácil como que no entrar en el tipo de juego o te va a costar llegar a eso? O sea, como decir, me dicen, eres lo peor, eres un hijo de tal, quién sé qué. ¿Crees que es fácil como pasar esa barrera del no me importa? Más bien ese hate me viene mejor a mí porque crezco en redes sociales al decir, uff, es verdad, soy esto, soy lo otro. Hombre, claro que importa, porque a cualquiera le sí. molesta, ¿no?, recibir un comentario de ese tipo que además está fuera de los límites de lo que puede ser una comunicación saludable. Entonces, claro, hay quienes usan, ¿no?, estos comentarios para crecer, para generar más atención, para generar otro tipo de interacción en las redes. Claro, esta es otra finalidad. Apostar por esta finalidad significa también exponerse a otras consecuencias. Significa constantemente recibir más comentarios de este tipo, seguir enganchado en esta rueda. Si eso es lo que queremos y esas son las consecuencias que queremos asumir, adelante. Si lo que también queremos es frenar y a lo mejor bajar el nivel de activación y vivir un poco más en paz, quizá de primeras lo mejor sea poner límites sin no entrar a ese tipo de comentarios. Y yo un breve apunte, y es que muchas veces que no te arrastre, no te hunda, que puedes utilizarlo de las dos formas, también para llamar más la atención, obviamente, es que cuando una persona hace ese tipo de comentarios, dice más de esa persona que de ti. O sea, igual, vuelva un poco al otro, que no te define y que nadie va a saber mejor que tú cómo eres y la mochila que llevas a cargo. Entonces, simplemente, ¿no?, que tendrán muchos problemas, y a veces es lo que pienso, ¿no? ¿Qué problemas tienen que estar pasando para que una persona te ataque de esa forma? Sí. A ver, ahora yo quiero tocar un tema que me parece importante, que creo que no sé, no lo he visto yo mucho, y es del tema de poder hablar de la muerte. O sea, el superar la muerte yo creo que es un tema muy fuerte. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho hablar de eso, me cuesta muchísimo, pero, por ejemplo, hay un chico en México que igual él es mentor, digamos, él habla como de desarrollo personal y todo. Y él dice, él tiene como un programa que se llama A Morir. Entonces, él llegó a una situación en la que el papá de él falleció, y él habla de la muerte como si fuera un paso más. O sea, que no tenerle tanto miedo, porque de una cierta manera como que todos vamos a tener un día en el que pues obviamente pues nos vamos a ir. Y hablar de eso como si fuera algo en lo que nos apoyemos en decir, no tengas miedo a hablar de eso porque es algo normal, es como normal en la persona. ¿Cómo creen ustedes que se podría hablar de la muerte? Bueno, la muerte es justo lo que dices, como solo pasa una vez en la vida, al final, y es algo sobre lo que tenemos muchísima incertidumbre y que pensamos que además, como no lo podemos probar, yo creo que si lo pudiésemos probar más veces no tendríamos tanto miedo, pero es una posibilidad en la que suframos, que no tiene por qué, ¿no? Pero tenemos como esa idea. Es más complicado poder enfrentarnos y hablar de ello, y sobre todo por la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Y bueno, como hablabas, ahora más hablará Isa de esto, que todos al final vamos a pasar por no solo la muerte, sino por el fallecimiento de personas cercanas. O sea, vamos a pasar por muchos duelos. Es más, solemos sufrir más los que nos quedamos aquí, teniendo que asimilar esa pérdida. Y yo creo que muchas veces también comparamos, ¿no? Que al final, si vamos a morir, vamos a pasar por algo horrible y vamos a sentir, pues es que vamos a sentirnos muchísimo peor, y ni lo sabemos. Casi es la gestión, me parece genial, además de este chico que está hablando de esto, que naturalice, ¿no? Como un tema más, esto que va a pasar, y que va muy unido con el duelo, que lo pasamos ya ahí es donde lo pasamos peor, el tener que transitar
por esta parte Ujú. y por duelos constantemente, no solo por el fallecimiento de una Sí, persona. es súper diferente. Sí, pero yo creo que además Isa también tenía que sí que comentar de este tema. Pues en la línea que Araceli está hablando también, ver también la muerte como realmente parte de la vida, ¿no? Paradójicamente la dejamos como si fuera un escalón, como si fuera algo independiente y constantemente lo tenemos presente, ¿no? O sea, por lo que vemos en los demás, porque perdemos la salud, porque envejecemos, por la enfermedad, ¿no? Constantemente la muerte está entre nosotros. ¿Qué ocurre? Que sobre todo en la cultura occidental es algo de lo que no se habla de manera frecuente, ¿no? A veces también en los duelos nos cuesta preguntarle al otro cómo se siente, Claro. por lo que vemos en el otro y por lo que esto remueve en uno mismo, ¿no? Esa exposición al dolor, a la pérdida, Claro, para justo. la que muchas veces no estamos preparados. Entonces, quizá el hablar es justo lo que nos va a Claro, como permitir estigmatizarlo y decir como, oye, habla un poco más, no es tan malo. el prepararnos, el Ujú. elaborar todas esas emociones, Ya. todos esos pensamientos que surgen en los duelos y que surgen también cuando perdemos la salud, cuando nos hacemos mayores, cuando vemos a una persona acercarse a la muerte. Eso, por ejemplo, a mí me resulta muy difícil como que ver, por ejemplo, a mi familia, a mis tíos, como que se hagan mayores. Me duele en el sentido de, he crecido con ellos, como que verlos con tanta vitalidad y ahora es como que ver que esa vitalidad es como que mucho más bajo, que hacen todo como que, no que les cuesta, sino como que se cansan más, es como que van pasito a pasito, me cuesta muchísimo, o sea, es como que, no sé, o sea, me parece súper raro porque como te digo, siempre los he visto como que me ayudan, que esto y lo otro, pero es que ahora es como que todo va disminuyendo, obviamente vamos a pasar por eso, pero sí me resulta muy doloroso y al mismo tiempo muy, no sé cómo enfrentar eso, o sea, me resulta muy jodido. O sea, es que es es que es complicado enfrentarse a justo lo que decían, ¿no? Al envejecimiento, a pequeños duelos, porque al Claro, final cuando justo. queremos a un duelo abierto, ¿no? O en vida, digamos, Exacto. claro que al final es ver cómo envejece una persona, que, o sea, duele. Lo que pasa es que son épocas también en las que se fomentan también, o sea, es verdad que te ayudaban a ti, pero quizás es el Claro, momento de justo. eso, tú ayudarles y poder enfrentarte a esta parte de pérdida, ¿no? De pérdida de partes de la persona. De eso, ¿no? Antes tenía vitalidad y ahora no. También física, ¿no? El ver a una persona que se pueda ir deteriorando, que es parte de la vida, hablarlo e invertir quizá un poco los roles, el cuidar también a esa persona, el saber que, claro, cuanto más cariño y más vínculo tengamos con esa persona, más nos va a doler perderla. Claro. Pero eso es porque hemos vivido esa parte, ¿no? Porque, o sea, quedarnos también que si nos duele es porque queremos mucho a esa persona y focalizarnos en estar Sí, con sí, ella. total. Es muy interesante lo que está diciendo Araceli porque lleva a poner también el foco un poco en lo que es el reparto de roles, de papeles, Ajá. ¿no? A entender más esto con la idea de sistema, ¿no? Esta Ya. persona siempre estamos dentro de sistemas, la familia, los amigos, Claro, los justo. compañeros de trabajo, cualquier grupo, ¿no? En el que funcionemos y en un duelo, pues como la pérdida de la salud, la pérdida de la vitalidad, el envejecer, esto nos lleva quizá a identificarnos, a descubrirnos en otras facetas, ¿no? Como dice, el cuidar, a lo mejor el dar apoyo a esta persona, el asumir otro papel que antes tenía, pues a lo mejor una madre, un padre Claro, o un justo. hermano. O sea, ese como decir, como que llévalo de otra manera en la que no te cueste tanto y no enfrentes como una situación tan difícil, me imagino. Sí, o sea, creo que es difícil que no cueste, porque entonces Claro. sería que no te importa esa persona. Entonces sería más enfrentarnos o saber gestionar emociones desagradables, Claro. que es parte de la vida también. Saber transitarlas, saber, decirlo de una manera así como saber sufrir, Claro. ¿no? Y tampoco llevarlo al extremo, tampoco darle muchísima bola, sino que es parte del camino, precisamente, y que si no hubiese emociones desagradables, tampoco habría las agradables. Entonces es una consecuencia, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que es esta, Es buena frase. la del sentir, ¿no? Sí. Entonces, si sientes lo bueno, también te va a tocar la otra parte. Hace aproximadamente un año, puede ser o menos, conocí una persona que me contó como una historia súper fuerte de cómo había salido de las adicciones, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, de todo esto. Y, o sea, obviamente, pues al conocer a esta persona era como que súper... Nunca me esperé que me llegase a contar esta historia, ¿no? Y cuando me la contó me quedé como que, wow, o sea, me quedé súper heavy. O sea, me quedé súper sorprendido porque, como te digo, nunca me esperé que me llegase a contar esto y cuando me lo contó fue qué fuerza de voluntad para lograr salir de eso y para
ser una persona totalmente distinta. O sea, esas historias a mí me dejan como que súper, súper loco porque digo, eh, mm, creo que todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad, pero al mismo tiempo creo que no todo el mundo descubre esa fuerza interna y por eso ocurre como que no puedo más, no aguanto más o cosas así. Ujú. Sí, es que, bueno, no sé cuál sería la historia de este Ujú. chico. Igual las adicciones es que vienen causadas por un Claro, montón de factores que te llevan ahí, y cómo sales de eso, porque claro, para mí, justo. sí es verdad que la fuerza de voluntad es una, lo que pasa es que para mí es un poco mito, porque no siempre vas a tener esa fuerza de voluntad, Claro. no se encuentra ahí debajo de las piedras. Creo que en el tema de adicciones, bueno, en casi cualquier trastorno mental Ujú. o emocional, es en la red de apoyo, que te ayuden a precisamente a salir de ahí poquito a poco. Porque muchas veces eso parece que no tenemos salida, pero hay muchas alternativas y que nos ayuden, creo que es de las más importantes. Y Ujú. luego desde ahí, pues también lo que hablaba Isa, ¿no? Tener recursos, Sí. plantearse objetivos muy poquito a poco y tener mucha resiliencia. En la conducta de adicción, digamos que hay una serie de variables que predisponen a Ya. que sigamos enganchados, ¿no? Claro. Que esto se mantenga, que el problema Ujú. se mantenga. Justo, la red de apoyo tiene que ver con los contextos, qué contextos Ya. tenemos, ¿no? Sociales, Ujú. profesionales, familiares, ¿no? En qué entornos nos movemos. Luego algo bastante importante en las adicciones es también variables biológicas, Ok. presentes o pasadas, ¿no? Porque puede haber también determinados aspectos de la personalidad, el temperamento, que digamos que es la parte biológicamente determinada, Ujú. que explican mejor la conducta impulsiva, que explican Ya. también por qué podemos tener una mayor predisposición Claro. a engancharnos, ya sea a Ujú. sustancias, ya sea a conductas, Claro. ya sea un poco en esta dinámica. Y luego la historia de aprendizaje, es decir, qué histórico de refuerzos tiene esta persona detrás, Ujú. qué modelos, o sea, que todo el background, bagaje, tiene esta persona que va a explicar mucho mejor por qué el problema se mantiene. O sea, mira, yo te decía esto de que yo creo que todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad porque, por ejemplo, yo he escuchado historias de gente que ha venido como que de un ambiente como que súper fuerte, que la familia ha sido esto, que han hecho esto, que ha pasado esto, pero en cambio ellos como que obviamente pues han tenido sus épocas difíciles, pero ahora mismo son otras personas totalmente distintas. Ujú. Y también los otros casos de decir, no lo he podido superar y sigo aquí. O sea, como que ese ámbito me ha chupado a mí, me ha tragado a mí y yo sigo aquí metido. Entonces, por eso te digo, yo creo que es muy difícil lograr controlar tu fuerza de voluntad o lograr controlarte a ti, pero en cierta manera creo que todo el mundo puede hacerlo, creo yo. Pero Ujú. también puede ser que haya excepciones. O sea, creo que todo el mundo puede, pero Ujú. no tiene por qué poder solo. Exacto, también, Exactamente. justo, sí, 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 sí. sí. O sea, yo creo que parte suya tiene que coger las riendas un Claro. poco, por supuesto, y autorregularse. Bueno, lo que decía Isa también, cambiar el sistema de refuerzo, que ya no sea por una adicción, sino Ujú. otras cosas, la gestión emocional, y luego que tengas tú como el empuje, que tengas Claro. empujones ahí para Sí, sí, sí. que en momentos más flacos te mantengas todavía de pie, que es Claro. complicado. Y aparte, que el proceso de salir de esta fuerza de voluntad Ujú. no es lineal. O sea, que ¿Cómo? decir, lineal es que no siempre Ujú. vais a ir hacia arriba y vas a salir todo Ah, continuado, vale, sino vale, que hay vale. recaídas, Claro. que hay momentos en los que dices no puedo, luego sí puedo, luego no sé si voy a Ok. poder, Claro. de dudas, de crisis, que a lo mejor lo planteamos este chico de estuve aquí y ahora mira dónde estoy, Sí, ¿no? sí, Y al sí. Claro, final, esa historia de cambio y todo eso. pero el camino puede Es ser, jodido. efectivamente, puede haber como muchos altibajos y es Ya. parte del camino, ¿eh? O sea, que es normal. Sí, y justo también quizá tiene que ver con el lenguaje, con cómo lo contamos, ¿no? Ya. Porque al final expresamos experiencias, expresamos lo que pensamos por medio del lenguaje y el propio lenguaje a Ya. veces hace categorías, hace realidades o nos hace enfocar un Sí. hecho de una manera determinada. Este concepto justo, el de fuerza de voluntad, Ujú. quizá es controvertido y quizá Claro. también se ha mitificado, ¿no? Haciéndonos creer que podemos ser independientes, que estamos fuera del contexto, pero al final estamos siempre en ese sistema, Ya. ¿no? O sea, fuera del contexto, ¿cómo? ¿A qué te Es decir, refieres? que siempre estamos en un entorno, siempre, Ok, siempre, ya, no ya, podemos ya. escapar del entorno. Claro. Influye Entonces es mucho. importante el ver que en menor o menor grado, mayor o Ujú. menor grado, perdón, somos dependientes Claro, de ese sí, sí, contexto, sí. no somos seres impermeables que vayamos al margen del mundo, ¿no? Entonces Claro. esa idea es importante Ok. contrastarla, ¿no? Porque quizá hace mucho daño y puede llevar a mucha frustración en Ujú. quien no lo consigue o en quien no tiene los apoyos adecuados o no toca las teclas que corresponden en Claro. cada momento. Mm.
Quiero pasar aquí a un tema que la verdad me parece bastante interesante, el tema de actualmente de las parejas, de cómo se lleva la comunicación, la confianza, todo este tipo de cosas. ¿Cómo creen ustedes que es una correcta comunicación en pareja para que no haya, por ejemplo, malentendidos, que yo te dije esto, no que es así, no que es lo otro? ¿Cómo creen ustedes que sería como, creo que de esta manera podrías tener como una buena comunicación en pareja? Bueno, primero que es fundamental, ¿eh? La comunicación, o sea, para mí es una de las bases dentro de pilares que hay en la pareja, de la intimidad sobre todo. Entonces aquí habría que saber comunicarse, es que es muy importante, como decimos, decía Isa, ¿no? Que las palabras que ponemos, cómo nos expresamos y cómo lo decimos, el tono, las pullas, no te digo esto, no te digo lo otro, es muy importante. Entonces, aparte de aprender a comunicar es la intencionalidad, es decir, estoy con mi pareja, la quiero, tengo que hacer el esfuerzo de intentar no hacerla daño, al menos conscientemente. O sea, que nos queremos y queremos, si tenemos algún problema, empujarlo juntos y no tirarnos al final mierda, ¿no? Para hablarlo así como claramente. Sino que estamos los dos en esto y no quiero quedar por encima y es una decisión muy consciente. Lo fácil es tirar y si estamos enfadados, lo que nos pide el enfado es atacar. Entonces, decidir no hacerlo y comunicarnos de manera sana es lo difícil y es lo más importante. Como cuando yo, aquí pongo el ejemplo de, por ejemplo, estás en el trabajo, estás en cualquier sitio súper enojado, llegas a la casa y es como que te preguntan, el boom, explota. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí no me suele como que gustar contar cómo me siento muchas veces porque creo que eso lo tengo que hacer yo solo. O sea, yo solo decir, esto lo tengo que arreglar yo solito porque es mi deber. O sea, no es deber de Pepito ni de Juanito, sino es mío. Pero creo que también es importante como que comentarlo con alguien más. Entonces, a veces hay momentos en los que no digo nada, me digo como creo que equilibrio y nada, pero llega un momento en el que exploto, o sea, y como que no me gusta porque es como que, por ejemplo, tengo a un amigo al lado y no tiene nada que ver y es como que le mando la mierda y digo, no, y dice que, es como que, ¿qué pasa aquí? Claro, o sea, yo lo que te recomendaría en este caso es que puedes resolverlo tú solo si quieres, puedes decidirlo, puedes buscar apoyo también, pero puedes, o sea, se te va a notar también corporalmente, quizá dar algún mensaje para no tapar la emoción, ¿vale? Para no intentar, para no rechazarla, que tú puedas decir, oye, he tenido un mal día, no quiero hablar de ello, pero si me notas más así o asá. Sí, es por esto. Y ya esa expresión, eso ponerlo en palabras, ya va a hacer que la emoción no te domine, que no estés en el pico, sino porque estás ahí aguantando, intentando controlarla. Y las emociones tienen que... Fluir. Efectivamente, sí. Se tienen que transitar. Lo que comentas es que es un motivo de consulta súper frecuente. O sea, en menor o mayor frecuencia te encuentras muy a menudo con personas, ¿no? Que hablan del enfado, hablan de la ira, ¿no? Y normalmente aguantamos, nos vamos callando y explotamos, ¿no? Entonces, es lo que dice Araceli, se trataría de ir haciendo pequeñas entregas, ir soltando poco a poco. Si pensáramos en un volcán, pues el volcán de La Palma, ¿no? Que pudo estar meses soltando lava, poco a poco, y va soltando la lava, ¿no? Es el ir comentando, el ir compartiendo, pues aquello que nos molesta, aquello que queremos, aquello que sentimos, irlo comentando poco a poco, porque si dejamos que esto se acumule, pues ¿qué ocurre? Es como el volcán, explota, ¿no? Las consecuencias son para el entorno o las consecuencias son para uno mismo, nos encontramos regular, dormimos peor, nos sentimos inquietos, ¿no? Peor. Entonces, pues ahí un poco la gestión y la comunicación asertiva serían piezas fundamentales. Esto también funcionaría, por ejemplo, en lo que es de la confianza, o sea, como decir, confío en ti para poder contarte esto y que lo podamos resolver de esta manera, creo yo, o no tanto. Sí, o sea, ahí también depende, es que claro, si ya estamos hablando de otra persona, depende también cómo te reciba la otra persona. Justo. Me refiero, tu parte de responsabilidad es lo que decíais, al contarlo y ir haciendo pequeñas verbalizaciones de cómo te sientes, necesidades, deseos, que no quiero, que no quiero, y luego que la otra persona te reciba de una manera también compasiva, porque si vamos a recibir joder, te quejas demasiado, es que no es para tanto, piensa que tienes mucho... Claro, si te invalidan, porque eso es una invalidación, con toda su buena intención, ¿eh? Porque mucha gente lo hace con buena intención de tío, pero si te va muy bien la vida, ¿no? O la pareja de venga, que tú puedes con esto, que al final es con buena intención, pero te están invalidando. Y eso sí que va a hacer que pero no lo invalidar cuentes. es como decirte, no quiero que me cuentes tus cosas, arréglalo solito, ¿o a qué te refieres con invalidar? Es eso, pero también es no dejar expresar las emociones. El decir, no deberías estar sintiendo esto con millones de mensajes. Como por ejemplo, no es para tanto, tienes cosas positivas en las que enfocarte, no le des tanta parte a esto, no te pongas triste.
no, venga, no llores, que eso es algo muy típico, ¿no? Porque no nos quieren ver sufrir. Claro. Y al final es peor, porque están haciendo que bloqueemos esas emociones. Ya. Entonces, si tú encuentras esa barrera, vas a terminar por no contar las cosas, porque te están diciendo que no es importante. Pero ahí, digamos, tú estarías como de receptor, o sea, no emisor, obviamente, porque eres solo receptor. Llegarías a un punto en el que solo estás escuchando. ¿No dirías como que tu opinión o sí, digamos, tomarías un segundo como que, a ver, vale, yo opino esto de esta manera, esto otro, o solo estarías como que de modo receptor, digamos? O sea, puedes hacer las dos cosas. Esto yo creo que también justo lo ha comentado Isa en otra pregunta. Es escuchar y validar, es decir, Claro. ojo, pues es normal que te sientas Sí, así, justo. tío, joder, que vaya putada te ha pasado, no sé cómo validarlo, es Sí, decir, sí, "Oh, sí. es normal que estés así", y luego si le podemos ayudar en algo, oye, ¿te puedo ayudar en Claro. algo? ¿Quieres saber mi opinión? En vez de darla, que muchas veces estamos intentando resolver su dolor, solucionador Sí, de sí. problemas aquí, y a lo mejor no lo necesita desahogarse, o eso, pues a ver en qué le podemos dar, un abrazo, estoy Ujú. aquí, ya está, ver un poco qué necesita. Sí, hablabas de la confianza, ¿no? Que la otra persona primero te responda Claro. con cierta atención y no te castigue, ¿no? O sea, si alguien nos dice no te puedes sentir así, no tienes permiso Claro. para sentirte así, es un castigo directo y bueno, pues ya cerramos la conversación Vale, otro sí, día, sí. ¿no? Si Ya. ya la respuesta que recibimos del otro es de apertura, te escucho, vamos a Claro. estar más predispuestos, ¿no? A seguir hablando. Y si es algo que nos molesta del otro, que queremos pedirle al otro, Ya. se trata ya más bien de buscar soluciones conjuntas, de oye, pues entiendo que actúes de esta manera, pues a lo mejor si te molesta que alguien llegue Claro. tarde, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, explicarle cómo te afecta a ti, oye, ¿qué podemos hacer? Claro, sí, Te sí, sí. aviso, te mando un recordatorio, ¿qué solución conjunta podemos buscar entre los dos? A ver, quiero tocar el tema de los celos. Ujú. ¿Qué opinión En tienen pareja. ustedes? ¿Creen que, o sea, a ver, yo creo que yo personalmente creo que los celos es como una muestra de tu inseguridad hacia algo. O sea, por ejemplo, tengo celos de que hagas esto. Yo creo que es porque tienes inseguridad de que pueda pasar una cosa en tu pareja o en cualquier ámbito, ¿no? Efectivamente, o sea, viene de una inseguridad de, bueno, en este caso en la pareja, de que se acabe la relación, de Claro. que a tu pareja le guste más otra persona, pero no, lo que sí quería dejar claro es que es una emoción normal, Exacto. es que la vamos a sentir todos, no solo por la pareja, amigos, pues si uno queda más con otro y dices, con la familia, ¿no? Los hermanos, que Sí, hacen sí, más sí. caso a uno que a otro, estas cosas. Entonces es fundamental saber cómo gestionarlos. Claro. Ahí está la diferencia, porque es totalmente normal. ¿Cómo gestionas, por ejemplo, los celos de no quiero que te vayas de este lugar o en general de decir no quiero que te vayas de este lugar porque me da miedo que pase esto? O sea, primero comunicándolo, es decir, estoy inseguro o insegura Ya. o tengo celos porque creo que va a pasar algo malo, te voy a perder, o sea, depende de la situación, Sí, ¿no? sí, Me estás sí, diciendo, va a claro. pasar esto. No, intentando que no sea desde el control, porque Ya. ahí ya sí que lo que hacemos estamos reforzando esos celos, porque al final evita esa situación y la próxima va a pasar. Claro. Y pidiendo quizá que te den cierta seguridad, oye, estoy aquí, no va a pasar nada, Ya. un poco información, ¿no? Que Claro, no quede sí, ahí sí, en sí. el En el limbo. aire. Intentando, eso también, antes de eso, que no etiquetar, no somos celosos, no, es que esta persona es muy celosa, no, siente celos, esto para cualquier emoción, no somos llorones o somos enfadicas, sino que sentimos las Ya. cosas, que es mucho más fácil para luego manejarlo. La parte de normalizar es clave, o sea, suaviza muchísimo, quita muchísima presión, porque en el momento en el que nos sentimos etiquetados o Claro, juzgados, sí, sí, sí. ya también aumentamos ese malestar, nos Claro. enganchamos más en esa conducta. Una conducta que evolutivamente también tiene una función que ha servido para proteger aquello que consideramos propio, para mantener un estatus, una posición también en el grupo o respecto a la pareja. Entonces, claro, ahí la clave sería el cómo los gestionamos, ¿no? En qué medida lo compartimos con la pareja, en qué medida ponemos límites, Claro. ¿no? A A cada esa cosa, sí, sí, petición sí. de control, a que esto se perpetúe, ¿no? Y generamos otras alianzas o otro espacio de confianza con la pareja. Quizá es una oportunidad también para crecer o fortalecer la comunicación en la pareja. Ya. A ver, quiero tocar aquí algo que yo he visto que no existe actualmente o existe muy poco, y es el liderazgo en general. Por ejemplo, el liderazgo por ejemplo, ahora en verano estuve trabajando en un sitio en Noruega justo, y como que no veía ese liderazgo de un jefe de decir como que, a ver, para mí personalmente el liderazgo quiere decir, tú sabes cómo animar un equipo,
tú sabes cómo darles esas herramientas para que el equipo siga con la misma. Obviamente que van a haber subidas y bajadas, pero decirles como que de cierta manera vamos a hacer esto así porque creo que es la mejor manera, o también hacerlos parte de. Creo que es un líder es una persona que te invita a aprender a reflexionar y también a retroalimentarte, o sea, decirte esto está mal por esta razón, pero también podemos hacerlo así que quizá puede cambiar. Para ustedes, ¿qué significa ser un líder? Uy, es que es una palabra que tiene un montón de connotaciones. Lo que estabas diciendo, o sea, yo creo que un líder tiene que ser en la parte profesional, por supuesto, guiarte, enseñarte cómo hacer ciertas cosas, delegarte trabajo, confiar en ti, y en la parte emocional y humana también, porque no estamos exentos del contexto, como también decíais antes, y decirte las cosas que no están bien como crítica constructiva, porque si empezamos con que hay muchos jefes que lo que hacen es al final atacar. Esto es un problema, genera muchísima inseguridad y que vayas a cometer más fallos la próxima vez. Esto de la crítica dura que enseña, no, por favor. Es fuerte. Claro, entonces sería más bien la crítica constructiva de mira, esto no está bien, pero podemos hacerlo así, y también, muy importante, el refuerzo. Y mira qué bien haces todas estas cosas, sigue por ahí. Las fortalezas y demás. Creo que eso es ser un buen líder. Y también estar un poco involucrado. Claro, justo. Estoy arriba y yo te voy a dirigir, pero soy uno más también, ¿no? Y estoy aquí con vosotros, soy cercano. Si tienes cualquier cosa, pero eso es fundamental. Al hilo de la cercanía, parece que también lo que echabas de menos con este jefe era el identificarte con él, ¿no? Quizás lo veías como un modelo un poco alejado, poco asequible, poco próximo a ti, ¿verdad? Jefe que es como casi súper así. Hermético, serio. Total, claro, de ahí la cercanía. Esta es una de las características de un líder, ¿no? Que sea parte del equipo y que el equipo también lo vea como un modelo próximo, un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Y por qué creen que a veces en las como empresas o en grupos no existe ese líder de decir hagamos esto por esto y simplemente existe, como dijiste, esa figura como hermética? No existe como la figura del líder de esto, podemos hacerlo así, puede salir así, o si no, probemos de otra manera. Una figura más autoritaria. Pues quizá esto tenga que ver a veces con motivos más físicos, más materiales. A veces son los ritmos de trabajo, es la falta de recursos, se trabaja con poco tiempo, ¿no? Y de una manera más rápida se imponen determinadas decisiones. Y también tiene que ver luego ya con una parte más relacional, más del ambiente, del clima de la empresa, con los mecanismos, ¿no? Que se hayan establecido, qué flujo de trabajo hay en esa compañía, hay en ese grupo. Y ver si quizá pues, se puede establecer otro tipo de comunicación, ¿no? Es decir, me pregunto qué cultura tiene esa empresa a la hora, ¿no? de generar órdenes, de establecer procedimientos. Y luego también algo muy importante que yo creo que es de generaciones pasadas, pero que ha influido mucho, es que a través del miedo se imponía como mucha más rectitud, que la gente iba a hacer las cosas mucho mejor, que iba a rendir más. Claro, entonces es una creencia, un mito, que estaba antes, que todavía sigue en bastantes empresas, en bastantes jefes, y que se ha visto a través de los estudios con el tiempo que generaba justo lo contrario. Es decir, puedes tener a la gente muy acotada y tal, pero al final van a cometer más errores y no van a trabajar más porque porque generes más miedo en ellos. Sí. Total. Sí, o sea, creo que, como tú bien dices, antes era como, tienes que hacer esto así, y sonar así, es como que, te reprime un montón. Claro, es que es muy potente el miedo, ¿eh? O sea, es una emoción que domina y por eso se utilizaba. Y es muy difícil controlarlo. Efectivamente, sí. La motivación. Creo que me parece que actualmente no existe motivación en la gente, o sea, yo veo como que, o igual puede estar mal, no sé, pero yo creo que actualmente la gente no tiene como que motivación por ejemplo... a mí, por ejemplo, personalmente, a mí me motiva a emprender el saber que puedo lograr cosas, que puedo crear cosas, que puedo estar constantemente como que diciéndome a mí mismo, puedes lograr algo más grande. Esa es como mi motivación de decir, vamos adelante. Y me caigo, obviamente, pero sé que tengo que levantarme, pues, porque he tenido siempre esa enseñanza de, digamos, en tu vida no puede existir la palabra no puedo. ¿Por qué? Porque creo que es como un limitante que me pongo a mí mismo de decirme... si te dices no puedes, como que tú a tu mismo cerebro le estás diciendo no puedes hacer esto y no hay más oportunidades, nada más. Entonces creo que es como que no trato de eliminar esa palabra y decir es jodido, pero vamos a probarlo. Me estoy fijando, cuando hablas, tú tienes una regla, una norma que te da una guía. O sea, tu norma
tu referencia es puedes, inténtalo, Ajá. no voy a decir no puedo. Ajá, Y esto te justo. sirve en muchas ocasiones para levantarte, porque si fuera por las consecuencias, Claro. si fuera por los resultados, muchas veces tirarías la toalla. Totalmente. Entonces ahí te va muy bien esa regla, porque te reorienta. Luego, respecto a otras personas en las que te Sí, fijas, ¿no? justo. Que dices, vaya, tengo la sensación de que la gente vive sin motivación o que falta un poco, ¿no? Esa motivación de logro que tú Sí, tienes, sí. a ti te estimula el plantearte estos retos, el Claro. querer superarte. Quizá lo que nos fastidia muchas veces es esperar a que venga la motivación para hacer Ya, algo, ¿no? claro, no Y va la bien. motivación viene por el camino. Ya. Muchas veces tenemos que intentar hacer algo simplemente por probar, para ver qué obtenemos, y poco a poco las emociones, lo que pensamos también va cambiando. Esto da Ok. lugar, da paso a otras sensaciones a lo mejor más agradables, más fáciles, que nos estimulan a seguir. Entonces Pero eso también viene de mano, por ejemplo, de las creencias. Por ejemplo, yo creo que esto no me va a salir, entonces como que tu mente directamente lo conecta. ahí mismo te encasillas, operas bajo la regla de hasta que no tenga motivación no lo Claro. hago, o esto no me va a salir, y me quedo ahí. Entonces, lo que fastidia mucho es esto, esperar a que la motivación venga. La motivación requiere esfuerzo, requiere constancia, y a veces tenemos que obligarnos. O sea, también, si se puede también decir alguna cosa, que está muy bien proponerse objetivos y metas, está muy bien, pero no solo basarse en eso, no solo porque entonces, en el momento en el que no lo consigas, hay veces que me parece además muy bien la regla mental, ¿no? De vamos a intentarlo, que eso está muy bien. A veces también está muy bien decir, bueno, ya está aquí, ¿no? Ya, Ya está bien. No pasa nada si hay cosas que no lo conseguimos, eso también. Pero basarse también en como en el para qué. O sea, no solo en el propio objetivo, sino en los valores, ¿no? Claro. En el proceso. Porque si no, que puede pasar que nos frustremos. Entonces viene muy bien también saber qué valores o qué sentido en la vida tenemos. O sea, aparte de los objetivos, ambas cosas. Les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la felicidad? Wow. Pedazo de tema. Es que es un tema lo de la felicidad. Para mí son momentos, son estados concretos, o sea, perdón, en vez de una finalidad de quiero ser feliz, son emociones y momentos que nos hacen felices. Pero que tiene que estar en la vida tanto como la tristeza o como la angustia, el estrés, este tipo de cosas. Entonces, para mí eso serían momentos para mí muy agradables. Momentos muy especiales que pues te conectan a las personas, acercan una experiencia que te abre otras, momentos de creatividad, sobre todo esas pinceladas, ¿no? Esas notas tan especiales que luego recuerdas con cariño y que no son incompatibles. Al mismo tiempo podemos estar viviendo un momento muy feliz y al mismo tiempo sentir dolor por una noticia respecto a otra persona o algo que nos ha ocurrido. No es incompatible, no es un estado anula a otro. Y como, por ejemplo, digamos que pierdes la felicidad totalmente porque llevas una racha de que te ha salido todo mal, que ha pasado todo mal, ¿cómo puedes volver a recuperar como que esa felicidad de decir, quiero volver a ser esa persona muy optimista que era? Esa situación, ¿no? De sentirnos desanimados, sentir que vamos bajando a un lugar en el que a lo mejor no estamos del todo cómodos o que perdemos alicientes, tiene que ver mucho con reforzadores, con estímulos, actividades, personas, lugares, momentos con los que antes disfrutábamos y que por distintos motivos a lo mejor hemos perdido, hemos podido practicar menos. Entonces, el ir cayendo en ese estado de bajón tiene por una parte que ver con esa pérdida, también quizá tenga que ver con esa regla verbal, ¿no? Que acabas de comentar, de si enfocamos a lo mejor la felicidad o el éxito o el sentirnos realizados con logros, ¿no? Cuando solo ponemos el foco en esto, puede ser que sea un pensamiento muy rígido, ¿no? Que nos esté también encasillando en algo que no nos deja ver la realidad con mayor amplitud. Sí. Bueno, y el contexto también es muy importante. Es decir, que hay que ver qué ha pasado para que tú pierdas esa felicidad, dónde la encontrabas antes, porque ahora ya no, cosas nuevas también que podamos probar, que al final es cuestión de abrirnos poquito a poco a vivir cosas nuevas. Claro, poquito a poco, o sea, con activación, cuidándonos mucho a nosotros mismos, hablándonos lo mejor posible, este diálogo compasivo y también viendo este momento en el que estamos mal como algo pasajero, es decir, que puede pasar, de verdad, que se puede superar y que aunque ahora estemos mal,
hemos estado bien. Entonces, bueno, ha habido momentos, ¿no? Pero que hemos estado bien y que podemos volver a eso. O sea, que es algo temporal también. Quiero ahora volver un poquito atrás al principio del podcast y quiero preguntarles a ustedes por qué decidieron estudiar psicología clínica, me dijeron, ¿no? Sí, bueno, sanitaria, pero sí, Sanitaria. psicología, sí, ¿Por la qué, carrera. qué les lleva a ustedes a estudiar esto? O sea, ¿por qué decidieron cada uno estudiar eso? Pues en mi caso, luego que cada uno, sí que me gustaba mucho como la curiosidad por la mente humana, por qué hacíamos lo que hacíamos, por qué algo que nunca nos habían enseñado. Bueno, en mi caso, cuando estudiamos, ni mi familia, era como el desconocido, ¿no? Las emociones. Ajá. Algo que está tan presente en nuestras vidas y que luego también hacían sufrir a mucha gente que estaba a mi alrededor. Entonces también era la motivación de, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podría ayudar yo? Claro, empezamos por amigos, familia, a que estén mejor si ahora están pasando un mal momento. Entonces, bueno, yo estuve dudando entre psiquiatría y psicología. Claro, al final la mente, ¿no? Para eso. Y me decidí por esta parte porque era más estudiar al ser humano, que somos tan complejos en todo, en todos sus... Claro, no solo la mente, sino la conducta, el contexto, todo. Ese fue mi caso. ¿Tú? Para mí fue algo quizá por escalones. Es decir, siempre había tenido esa motivación por ayudar a los demás. Esto me salía de manera muy espontánea, pues a lo mejor con compañeros en el colegio, con los deberes, personas que me contaban sus problemas. Siempre era la primera en defender a cualquiera de los hermanos en casa cuando había una bronca. O sea, es algo que me salía de manera muy espontánea. Entonces, de primeras me atraía mucho también la parte de la educación y empecé estudiando pedagogía, luego pasé a psicopedagogía. Luego finalmente dijo, bueno, pues hago psicología, ¿no? Me iba como acercando, fui haciendo aproximaciones y luego en el terreno profesional empecé primero sobre todo con orientación educativa, trabajando en proyectos de empleo para personas con discapacidad. Entonces en esas me gustaba mucho el trato con las personas, tenía contacto todos los días con casos muy variopintos y tenía esa inquietud, ¿no? de llegar a lo mejor a acercarme más, a dar otro tipo de ayudas y finalmente también esto me llevó a estudiar psicología sanitaria y a adentrarme más en esta parte más clínica. Claro. ¿Ustedes creen que actualmente la mente humana está abierta al 100%? ¿A qué me refiero con esto? Yo creo personalmente que la mente humana, el ser humano, no está como investigado la forma en que tiene su cerebro, la forma en que tiene como que las diferentes glándulas, porque creo que el día en el que se descubra cómo funciona realmente el 100% del cerebro, todo puede cambiar. O sea, todo puede ser que se supone que solo usamos un 0, ni sé cuánto del cerebro y que si llegamos a usar el 1% sería 1.000 millones de Einsteins en el mundo. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Sobre el poder del desarrollo de esa mente humana. O sea, yo creo que está poco estudiado, por supuesto, y ya no el tema más cerebral, sino en general el tema emocional o de la conducta humana. Sí, no creo tanto que no usemos todo, yo creo que eso no tanto, sino que sí que está poco estudiado y sobre todo que no somos solo racionales, que la parte racional yo creo que es muy poco, o sea, un 10%, el resto es más la memoria que llamamos... Exactamente, justo. Es que es emocional, o sea, hay cosas que nuestro sistema nervioso, ya no solo el cerebro, reacciona por cosas que decimos, pero ¿y esto por qué me pasa? Y es porque tenemos una mochila y unas huellas emocionales muy potentes que no sabemos todavía, bueno, hay parte que sí, que todos no sabemos cómo funciona y que influyen muchísimo, que racionalmente no somos capaces de entender. Ok. Sí, hay una visión tal vez muy centrada en el cerebro, o sea, parece que ponemos mucho el foco en el sistema nervioso, en el cerebro, como si la conducta dependiera tanto del cerebro. Hay una parte que sí, que tiene que ver con la biología, con el sistema nervioso, pero al final estamos también hablando de ambiente, de aprendizaje, y ahí entra todo lo que está comentando Araceli, ¿no? Cómo aprendemos determinadas conductas, cómo algunas que teniéndolas aprendidas no las identificamos, no somos conscientes de ellas, y ahí entra pues todas las sensaciones físicas, el procesamiento emocional. Entonces, tal vez esto nos distrae mucho, el poner el foco tanto en la mente y olvidamos otros muchos aspectos que hablan del ser humano en su globalidad. ¿Cuál, por ejemplo?
Pues como estábamos hablando de a nivel emocional, sensaciones que a lo mejor no hemos identificado, que no hemos elaborado y que a día de hoy nos están afectando, ¿no? Entonces, justo la psicología lo que persigue también es que aprendamos a identificar, a gestionar y a entender, como también ha dicho Araceli, el para qué, la función, ¿no? De mantenernos en determinadas conductas. Y todo esto tiene mucho que ver con aprendizaje y ambiente más con un mero sustrato biológico. O sea, como... Digamos que cómo vienes de naturaleza o a qué te refieres con la parte biológica. Que a veces ponemos el foco mucho en el cerebro como si dependiéramos constantemente todo del cerebro y algo, por supuesto, tiene que ver, porque el caso más obvio es, tenemos una enfermedad, una demencia, un Alzheimer y la personalidad cambia radicalmente. O sea, evidentemente hay una afección y una relación directa, pero luego poner el foco también en la parte activa, en lo que podemos hacer, que nosotros mismos elegimos ir por un camino, elegimos aprender, podemos hacer muchas elecciones que también van a influir en ese sustrato biológico, que también van a hacer que este cerebro se desarrolle o potencie determinadas habilidades. De aquí también, por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de cómo dejamos que como que ciertas emociones nos controlen. No tener ese control como de decir quiero separar esto y esto, y en cambio como que dejamos que todo eso nos controle en uno solo. ¿Qué mensaje podrían darle ustedes a la gente de decir, trata de separar tus como que problemas en este es un tipo de problema, este es otro, y no juntarlos todos porque eso te puede hacer una bola mucho más grande? O sea, yo hay veces que pongo una metáfora que es como que tú eres el conductor del autobús o de tu coche y las emociones te acompañan o los pensamientos te acompañan, pero no son tú. Tú no eres el enfado. Él te puede dar una información porque ha podido ver algo en el ambiente y luego tú puedes decidir qué hacer con él. Ahí está. Eso es lo que, de verdad, las emociones no te controlan, o sea, no tienen ese poder. Es verdad que te mandan un mensaje súper fuerte. O sea, esto es como Amazon. Viene Amazon y si te trae una emoción, hasta que la recojas, te corta el agua, la luz, de, por favor, recoge este mensaje. Y luego tú ya decides qué hacer con él. Entonces, eso, como compañeras de viaje, yo las veo un poco más así, que no te van a controlar, no pasa nada. De hecho, no puedes controlarlas tampoco, puedes regularlas. Las aceptas, las transitas y ves qué haces con ellas. O sea, las puedes utilizar mejor o peor. Claro, sí. Exactamente, es decir, la palabra control, de hecho, es lo que más daño nos hace. Yo la eliminaría, la palabra control. No podemos controlar lo que pensamos, lo que sentimos, sí podemos identificarlo y saber a qué responde y decidir también qué hacemos con ello. O sea, Araceli habla de la metáfora del autobús, hablamos de emociones, de pensamientos difíciles, desagradables, como pasajeros. A los que identificamos, a los que vemos, tampoco les podemos echar, porque por más que intentemos echarles del autobús no se van a ir, pero sí podemos bajarles el volumen, podemos convivir con ellos, podemos viajar con ellos, de manera que estén en un lugar que molesten menos y que nos dejen darle espacio a otras emociones, pensamientos más agradables. De aquí me viene un tema súper interesante que también veo mucho fallo hoy en día, y creo que también puede ir conectado de cómo eso afecta en tu autoestima. ¿Cómo eso afecta en tu forma de ser? El tema de las emociones, cómo lo controlas, los pensamientos, sí, eso afecta bastante la autoestima, aunque la autoestima afectan, aparte de la gestión emocional, cómo vemos yo lo suelo dividir como en cositas, los errores o los fracasos, que es parte del camino, que hay mucha gente que lo ve como obstáculos. Ay, madre mía, la he cagado y ya soy lo peor. Entonces, eso, basarte también en cualidades que tengas, y en debilidades, aceptar las dos por igual, porque todos tenemos cosas mejores o peores. Claro, el cómo nos hablemos, que esto es lo que hablabais, ¿no? Del dejar un poco más al lado pensamientos más negativos o más irracionales y tener otros más compasivos, hablarnos mejor. No te digo Mr. Wonderful, ¿eh? No, si tú quieres puedes, no hace falta. Puede ser venga, inténtalo, ¿no? Lo que tú te decías a ti. El entorno también es fundamental para la autoestima. O sea, tipo tener como que gente que te aporte en tu entorno. Eso, es que te aporte y que también te apoye, o sea, que os apoyéis mutuamente, que te acepte tal cual eres. Y la autoexigencia, el tener cuidado con... Está muy bien exigirse, pero hay un momento... Justo, hay un momento en el que, cuidado. Entonces eso hace mucho para la autoestima, esos puntos.
Sí, retomando lo que dice Ara, la autoestima se puede ver también como una pirámide con distintas capitas. En la capita de abajo está el afecto que obtenemos de un montón de relaciones, tanto más íntimas como menos íntimas. Pero ese afecto es necesario para todos, porque es el reconocimiento. Somos en relación a otros, no podemos escapar de ese sistema, no podemos escapar de ese contexto, y también lo que recibimos de los demás nos va devolviendo una idea de nosotros mismos y nos permite hacer ajustes. Luego otro escaloncito sería el de la autonomía, y ahí entra la gestión. En la medida que aprendemos a gestionar o a convivir con determinadas emociones o pensamientos, podemos sentirnos más autónomos, más independientes, más capaces, más competentes. Y luego ya tiene que ver el autoconcepto. En base a ese afecto, en base a esta autonomía, vamos generando una idea de nosotros mismos, ¿no? Y todo esto tiene al final que ver con esa valoración global, cómo nos hablamos, ese diálogo más o menos compasivo. Como último tema, primero quiero también agradecerles por este pequeño podcast, me ha gustado mucho, he aprendido también muchas cosas que también no sabía mucho, pero quiero preguntarles a ustedes, desde que ustedes, por ejemplo, estuvieron en la universidad estudiando todo esto, hasta los casos, digamos, reales que han tocado, ¿han visto mucha diferencia en cómo les han dicho, por ejemplo, cuando tuvieron sus profesores, de esto tienes que tratarla así, así, así? ¿Han visto mucha diferencia en ese como que en ese cambio de decir cómo te recomiendan que lo hagas a tú cómo ves la realidad? ¿O creen que no hay mucha diferencia? Sí, hay mucha diferencia, porque al final los casos, la gente es que somos muy diferentes, no somos un libro en que nos estudiamos, tenemos esto, sino que es algo súper complejo. Entonces viene muy bien como una base y tal, pero luego a la hora de enfrentarte a una persona, que ya no es como si fuese que diseccionamos aquí, sino que está viviendo en un ambiente, es muy complicado, tenemos que mirar mucho más allá. El ritmo que tenga él, o sea, esa persona, lo que va necesitando, lo que está preparado para trabajar o no, decir, o sea, va muchísimo más allá. Por eso es muy importante luego tener supervisión, o sea, no solo ver casos directamente y tal, sino que puedas tener una persona que ya está más avanzada en ver casos que te ayude, ¿no? Cada ecoterapeuta, entre nosotras, el trabajo en equipo, el ver más allá de con dos ojos y una mente, ¿no? Pues vemos mucho más allá, porque es que somos súper complejos, así que nada igual que los libros, la verdad. Radicalmente distinto, es decir, cuando estudias te vas haciendo un modelo tal vez muy idealizado de lo que es la práctica profesional, y luego cuando vas aterrizando en la práctica profesional, a mí al menos la parte que más me costó o a la que me tuve que acostumbrar más es a exponerme al desorden, oye, quizá quiero dar una serie de pasos o tenía este plan y constantemente estás haciendo ajustes, estás improvisando, estás creando. Este es un trabajo muy creativo, ¿no? Entonces, en la medida en la que también aprendas a funcionar y a adaptarte también a lo que surge cada día en sesión con una cierta previsión, vas a ser mucho más flexible, pero puede ocurrir que en la carrera nos llevemos una idea un poco más artificial, ¿no? De lo que es la práctica, y vayamos con un plan, vayamos con unas teorías y luego el día a día te devuelve lo contrario. Y como última recomendación, ¿qué ustedes recomiendan a la gente que nos van a ver como un buen hábito de salud mental? Como buen hábito, muchas cosas. Sí que es verdad que, bueno, la parte de autocuidado, yo diría un poco lo de la autoestima, ¿no? Que nos rodeemos de gente sanota, que tengamos buenos vínculos, que nos cuidemos mucho, que al final es que tenemos una vida, ¿no? Yo digo mucho eso, que nos hablemos bien, que no nos definen los fracasos, lo que decía antes, que tenemos muchísimas cualidades y valores maravillosas. Y luego que si están pasando por un mal momento y no tienen a quién acudir o están un poco perdidos porque no saben qué les ocurre, que pidan ayuda, que para eso estamos a nosotros, a su familia, que no se lo callen, que pasa, que se puede superar y que no es ni de ser más débil ni muchísimo menos. Son cosas que no nos han enseñado y que podemos aprenderlo. Y simplemente añadir o complementar lo que dice Araceli, sobre todo que nos puede ayudar muchas veces el ir identificando qué es importante
Para Ya. cada persona va a haber determinadas áreas valiosas. Claro, justo. Esas áreas valiosas van cambiando. A lo mejor en un momento de la vida ponemos el foco en unos asuntos, en otra parcela de la vida tenemos otros valores. Claro. Pero sí es importante de vez en cuando y con cierta regularidad el ir identificando nuestra dirección, el ir elaborando un sentido, porque en la medida en que tenemos ese sentido, esa hoja de ruta, cuando algo nos cuesta o algo nos va mal, esto nos lleva al Claro. lugar, ¿no? Nos lleva a nuestra línea. Ok. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por prestarme su tiempo. La verdad me ha gustado mucho. Están inaugurando, de hecho, la segunda temporada del podcast, así que está empezando bien, está empezando muy chévere. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, por el podcast y por el espacio. Espero que Muchísimas lo hayan gracias. pasado bien y sin nada más que comentar, nos vemos en otro episodio. Gracias.